Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Qué bueno que el secretario me saludó, no tuve oportunidad en la comisión de cortesía hacerlo. Sé que mis posiciones son incómodas, pero así como yo entiendo la responsabilidad que tiene el secretario, estoy también confiado en que el secretario entienda la responsabilidad que tenemos como oposición. Señor secretario, urge rectificar el rumbo de la economía nacional y corregir los errores cometidos en el diseño y la implementación de las finanzas y las políticas públicas. Ya no hay espacio para la autocomplacencia, las justificaciones, las culpas al pasado, ni los otros datos. Ya no estamos en campaña, las promesas deben traducirse en hechos y hasta ahora eso no ha sucedido. En diciembre del año pasado, el Ejecutivo Federal presentó los criterios que normarían la política económica nacional y las bases para estimar los ingresos, los gastos y la deuda pública. Parecían razonables y, sin temor a equivocarme, generaron esperanza y optimismo de un manejo responsable de las finanzas públicas. Los resultados no están sujetos a interpretación o a la construcción de realidades alternativas e imaginarias, no. Están, y no podía ser de otra manera, soportadas en la evidencia que la realidad nos aporta. En los últimos 20 años la economía nacional creció en un mediocre 2%. En realidad menos del 1% per cápita, insuficiente para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos y naturalmente insuficiente para sentar las bases para un crecimiento sostenido. Pero ahora las cosas están peor. La promesa era crecer el primer año cerca del 2%, para finalizar el sexenio con el 4%. El Ejecutivo dice que recibió la economía como un elefante reumático. Sin duda, pero caminaba. Ese elefante ahora está paralizado. El escenario ahora es muy distinto. Con la información que se cuenta, se puede constatar una desaceleración económica durante los 2 primeros trimestres, estancamiento en el tercero y en el cuarto, con un crecimiento rondando el 0%, al punto de terminar el año quizás en recesión. La gravedad de este hecho en los inicios de la recesión, la gravedad de este hecho en los criterios del 2020 que el Ejecutivo envió a esta soberanía y que usted elaboró junto con el presidente, en las estimaciones para culminar el 2019 a contrapelo de las creencias del presidente, solo baja su estimación a un rango de 0.6 a 1.2% del PIB al finalizar el año. Aun cuando el Banco de México acababa de ajustar su expectativa de crecimiento a un rango de entre 0.2 y 0.7. Sin embargo, si profundizamos y vemos algunos aspectos, vamos a constatar que no solo hemos tenido un mediocre crecimiento, sino que el desempeño de nuestra economía en estos 9 meses de gestión está perturbada en muchos aspectos. Las infaustas cifras en desempleo, inversión, austericidio tienen el rostro de cientos de miles de trabajadores mexicanos desempleados que también perdieron servicios de salud, que sufren, que padecen limitaciones. También reflejan la incertidumbre de miles de emprendedores por el cierre de sus empresas y pérdida de patrimonios construidos en generaciones. Por otra parte, podemos afirmar que las finanzas públicas no han tenido un buen manejo. Veamos los resultados.
hay un incumplimiento de las metas fiscales en el primer semestre del 2019, en ingresos, gastos, superávit primario y un grave incumplimiento en las funciones sustantivas de la ley que mandata a las dependencias a través de los distintos programas y del presupuesto autorizado por esta soberanía. Y en verdad, señor secretario, no hay muchas señales de que este panorama, por desgracia, sea distinto al finalizar este año y al comenzar el otro. Muchos mexicanos se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué ocasionó estos resultados? Pero no hay ningún misterio. Las voces de alerta han venido de muchos lados, pero la soberbia, la impericia y los fundamentalismos ideológicos han impedido que esos llamados sean escuchados y encuentren un cauce provechoso. En esta ocasión, las causas de la desaceleración económica no son producto de choques externos, de impactos internacionales fundamentalmente. Los ha habido. Sin embargo, el escenario mundial nos presenta retos muy amenazantes para nuestra estabilidad económica. Sin desconocer los problemas estructurales, los impactos de la economía global que han impedido superar el mediocre crecimiento, la desaceleración y estancamiento que ahora se presenta, así como la preocupante nueva fragilidad de las finanzas públicas, todas las evidencias confirman que la desaceleración de la economía se debe principalmente a errores cometidos por la actual administración. Errores que están disminuyendo no solo el crecimiento presente, sino también el del futuro. Estos errores, de nueva cuenta, como a diario se enumeran: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el nombramiento de funcionarios sin la debida preparación técnica, la desaparición sin una justificación sólida de instituciones y programas bien evaluados, el desconocimiento de los contratos de los gasoductos e inicio de arbitrajes, el desabasto de gasolina por suspensión de importaciones y cierre de ductos sin la debida planeación, la cancelación de las rondas petroleras, el retraso e improvisación en la presentación del plan de negocios de Pemex, que resultó en una degradación de la deuda de Pemex y de la deuda soberana. Sería bueno que nos explicara, señor secretario, el monto de los premios y castigos por los créditos para la renegociación, adelantar los pagos de la deuda contingente y alargarla casi hasta el 2050. Algunos dicen que se patea el bote para las siguientes administraciones, pero otros dicen que el premio o castigo, las tasas de interés de esos créditos son tan altas que eso les ha impedido a ustedes publicarlas y que muchos las consideran producto de que se piensa que son bonos chatarra. El aplicar un salvaje austericidio a machetazos, al recortar gasto de manera indiscriminada, restando capacidad operativa al Estado y lesionando el crecimiento económico al disminuir el gasto de la inversión productiva. Destinar recursos, demasiados recursos, a la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, y pretender iniciar las obras sin contar con permisos, licencias ni los estudios ambientales y socioeconómicos que las respalden. Todas estas decisiones han causado un grave daño a la economía nacional, al patrimonio del Estado y a las finanzas públicas, daño que puede ser mayor si se persiste en no ajustar y no rectificar la política económica y decisiones políticas del gobierno. Entendemos que es difícil cambiar la visión conservadora del presidente, su compromiso ideológico estatista, su indiferencia frente al futuro, el abstenerse de reconocer la realidad de un México inserto en la globalidad y en la economía de mercado, en su desprecio a la importancia que tiene para el crecimiento, el bienestar y la prosperidad, el contar con reglas, normas que se cumplan y se respeten, es decir, hacer valer el Estado de Derecho. La confianza se gana respetando la palabra, los contratos, las licitaciones, los términos y la letra grande y chica de la ley. Recuperar la confianza en el gobierno, en su gobernación
exige como condición reconocer los errores y tomar vías distintas. Urge adoptar, señor secretario, y con esto termino, un plan ambicioso de infraestructura para impulsar el crecimiento, garantizar la seguridad y avanzar a la educación. Aumentar impuestos o generar terrorismo fiscal en una etapa de depresión económica no es un buen consejo, señor secretario. Hay que buscar otras maneras. Abandonar la polarización. Señor secretario, se me acaba mi tiempo. Solo le rogaría, si tiene oportunidad, transmita al presidente los puntos de vista de esta soberanía, de este poder supremo. No hay nadie por encima de nosotros. Somos la representación popular. Escucharé también con atención sus comentarios. Gracias, señor secretario. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado.